¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Es una alegría poder estar aquí con ustedes otra vez. Y hoy les traigo la tercera parte de mi testimonio, una parte que marcó muchísimo mi vida. Y para poder entenderla mejor, yo quiero poner como título, como tema, la siguiente pregunta. ¿A qué le consideramos milagro? Y para acompañar lo que nosotros vamos a estar hablando un poquito, yo quiero compartir con ustedes Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el año 2019, en julio, nosotros tuvimos una fiesta de jóvenes en nuestra iglesia, una reunión especial con fraternidad de jóvenes en nuestra iglesia en julio. Y yo me acuerdo que fueron 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Y a terminar el domingo, fuimos cada uno a nuestros hogares, a nuestras casas. Y a la siguiente semana, no me acuerdo si fue el lunes o martes, yo siempre tuve... Voy a hacer un paréntesis acá. Yo siempre tuve un problema en mis rodillas, una deformidad en la cual la rótula no tenía su cavidad hecha correctamente, por lo que ella se salía del lugar. Yo perdía el equilibrio y me caía. Algunas veces eran más fuertes, otras veces eran más suaves, y ella salía del lugar y volvía. En el mismo instante que salía, volvía. No era que salía y quedaba días, no, salía y volvía. Bueno, entonces a la siguiente semana, después de la confraternidad de jóvenes, yo estaba en mi casa y mi papá estaba cocinando. Y en la cocina había una olla de presión, estaba hirviendo. Y yo fui a hablar algo con él. Y cuando estaba parada ahí adelante de la cocina hablando con él, mi rodilla se traba, yo golpeo la cocina. Gracias a Dios, Dios me dio un libramiento ahí, porque la olla estaba en la punta, se podía haber caído arriba mía, pero no, me quemé el codo nomás. Pero bueno, me caí. Y yo me acuerdo ese día que me pareció raro porque el dolor estaba siendo un poco raro y la rodilla cuando yo pisaba se sentía raro, se sentía diferente. Entonces pasaron unos 3 días y el dolor era insoportable. Si yo tocaba, gritaba del dolor, mi rodilla estaba hinchada. Entonces yo estaba en el sofá acostada porque no estaba aguantando pisar y mi rótula vuelve a su lugar. Bueno, empezamos a ir a médicos, a doctores, a visitar a algunos a ver cuál era la solución, y todos me decían, tenemos que operarte. Pero cuando ellos profundizaban más en mi caso, ellos decían, esto es muy complicado, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Hasta que llegamos a un médico de Capital y él me dice, sí, yo tengo una junta médica que nosotros logramos hacer esta cirugía. No va a ser fácil, pero logramos hacerla, esta cirugía. Así que si quieren, para diciembre nosotros organizamos y te operamos entre fines de noviembre y principios de diciembre, porque así terminas tus estudios este año. Bueno, cuando nos estábamos acercando a diciembre, fuimos a charlar con el médico porque teníamos el viaje a Brasil programado, a visitar nuestra familia. Por lo que entramos en acuerdo con el médico y dijimos, hacemos la cirugía el año que viene, o sea, en enero. Bueno, y cuando voy para Brasil, todos estaban orando por mí, obviamente. Y yo estaba yendo a algunas reuniones de nuestras iglesias, visitando algunas reuniones de nuestras congregaciones. Y en la última reunión que yo pude estar, que fue la central, fue una bendición. Y yo me acuerdo muy bien que cuando terminó la reunión, me acuerdo como si fuera hoy, que mi tía Cleonice ya vino, me abrazó y dijo, Evelyn, déjame hacer una última oración por vos. Y yo le dije, bueno tía, hace una oración por mí. Y ella vino, me abrazó y empezó a orar. Y mientras empezó a orar, empezó a llorar mucho. Y decía, Señor, nosotros creemos que tú puedes sanarla, Evelyn. Y mientras ella estaba orando, yo en mi corazón decía, Señor, yo tengo fe, yo sé que tú puedes sanarme. Pero por lo visto parece que yo voy a tener que pasar por esto. Y yo estoy dispuesta a pasar por esto, Señor. Cuando ella termina de orar, nos despedimos. Me vuelvo a Argentina, pues unos días, me vuelvo a Argentina y acá es donde empieza todo. Bueno, el 21 de enero me operan y yo estaba con un corazón muy tranquilo, no tenía miedo de la cirugía porque sabía que Dios estaba conmigo. Pasado la cirugía, el médico dijo, nos sorprendemos mucho porque las personas que hacen este tipo de cirugía normalmente tienen un dolor insoportable, pero dentro de todo estás muy bien. Bueno, a los 2 días más o menos, si no me equivoco, me vuelvo a casa. Cuando venimos aquí, yo estaba por ir al ascensor y me mareé muy fuerte
y me apoyo en mi pierna operada, cosa que no podía hacer. Pero bueno, Dios estuvo en el control de todas las cosas, ayudándome. Bueno, y cuando llegamos a casa, agradecía a Dios que estaba en mi casa, ya podía estar en mi hogar con mi familia. Y acá yo creo que es donde viene la parte interesante de mi testimonio, la parte en donde me marcó mucho mi vida. Y yo me acuerdo que pasaban unos días de la cirugía, pasaban unos días de que yo estaba en mi casa, me empezaba a desesperar dentro mío, aunque yo no decía mucho por fuera, porque yo veía que eran muy limitadas las cosas que yo podía hacer, pero demasiado limitadas las cosas que yo podía hacer. No podía caminar, por lo que no podía hacer casi nada. Yo estaba acostumbrada a una vida un poco agitada, ir a la iglesia, ir al colegio, y hacer esto y hacer aquello, y que ensayo, y que culto, y que reunión, y que consagración, y que colegio, y que un montón de cosas, y terminó que yo ya todo eso ya no podía hacer. Tenía que estar en una cama quieta ahí porque no podía hacer eso. Y bueno, ese desespero me fue afectando de poquito. Y yo me acuerdo que un día mi mamá me fue a ayudar para levantarme, para ir al baño, y en ese ayudarme yo me mareé otra vez, toda la dificultad que siempre tenía, y cuando agarré la muleta la tiré hacia el piso enojada. Y mi mamá dice: ¿qué pasó, Evelyn? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo dije: yo ya no aguanto más. Y llorando, en las lágrimas, le dije: yo no aguanto, yo quiero volver a caminar, ya no aguanto estar en esta situación en la cual yo no puedo salir de mi lugar, yo no puedo movilizarme. Y empecé a llorar, y mi mamá dice: no, levanta esa cabeza, estamos todos juntos en esta, yo te voy a ayudar, te vamos a ayudar, y vamos a salir adelante, porque si te pones así es peor. Y bueno, pasaron los días y los hermanos me mandaban videos de las reuniones, me mandaban de los eventos fotos de lo que hacían. Y hubo un día que yo, pensando en todo lo que podría estar haciendo, me puse muy mal. Y empecé a quejarme, empecé a hablar con mi mamá y con mi papá. Y les dije: yo quiero hacer las cosas en la iglesia, quiero ir a las reuniones, quiero estudiar, quiero ir al colegio, quiero hacer un montón de cosas, y no puedo. Tuve que paralizar toda mi vida por esto, le digo. Y me dijeron: Evelyn, no te quejes, no murmures, porque a veces nosotros no murmuramos con palabras, pero murmuramos con acciones. Mi mamá me dijo: Evelyn, agradece a Dios porque todo está saliendo bien. O sea, estás en una recuperación extraordinaria. En los días de lluvias no te duele la rodilla, no te duele la cirugía. Dios está controlando todas las cosas. Entonces agradecele a Dios de que todo está yendo bien, de que Él está en el control de todas las cosas. Y mi papá me dijo: ¿querés hacer algo para la obra de Dios? Empieza a orar, empieza a consagrar, aprovecha este momento en el cual tú no estás pudiendo hacer muchas cosas, y empieza a buscar más de lo que puedas a Dios, en más de lo que buscabas ayer, empieza a buscar hoy. Y ellos me aconsejaron, y en el momento en principio no quería aceptarlo, pero después yo me fui dando cuenta que realmente lo que me faltaba es darme cuenta de qué parte realmente yo necesitaba sanidad, de qué parte realmente Dios estaba obrando en mi vida. Y fue así cuando Dios me enseñó, después que pasé una parte de este proceso, porque todavía me falta la otra operación, pero que Dios me enseñó, y yo dije: este fue mi milagro, el decir de que yo pasé en la prueba y Dios me enseñó cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es tu milagro? ¿Cuál es el milagro que Dios hizo en tu vida? Y algo que yo quiero resaltar aquí es lo siguiente. El versículo que nosotros leímos dice así: esto es la última parte. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que las pruebas que tengas no van a limitar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Al revés, esos problemas, esas pruebas, si nosotros logramos cambiar nuestra perspectiva a lo que es el obrar de Dios en nuestras vidas, esas pruebas, esos problemas van a servir a que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas de una manera más extraordinaria todavía. Porque yo sé que a veces no es fácil atravesar la tempestad, la tormenta, pero a veces es necesario, y eso es lo que nos va a hacer crecer espiritualmente. Y como dice el versículo, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Otras versiones dicen: cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, Dios no te va a dejar desamparado. Dios no te va a dejar en el momento más difícil de tu vida.
Dios va a estar ahí. O sea que, ¿cuál es el milagro en tu vida? ¿O piensas que en el momento de la enfermedad, el único milagro que Dios puede hacer es sanarte? Tal vez el milagro que Dios puede hacer en tu vida es poder hacer que llegues a otras personas en los hospitales, en los lugares que otras personas no llegan. Nunca vi un justo desamparado, dice la Biblia. Tal vez el milagro en tu vida en un accidente no sea el librarte de este mismo, sino que sea cumplir su propósito en tu vida. Y yo te digo, su propósito, su voluntad, como dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Entonces confía en Dios, cambia tu manera de mirar hacia los problemas y empieza a mirar de que Dios tal vez no actúe como tú quieras, tú pienses o tú desees que sean las situaciones en tu vida, pero yo te puedo decir que seguramente Él va a actuar mucho mejor de lo que tú puedas pensar o imaginarte tu propia historia. Él va a escribirla mucho mejor de lo que tú pudieras imaginarte. Entonces confía en Él, que Él lo hará. Que Dios te bendiga muchísimo. Y si quieres ayudarme, no te olvides a suscribirte, a activar la campanita y a compartir este video con todos los que tú conozcas. Así ellos también pueden ser bendecidos. Que Dios los bendiga.